Tengan muy buenos días todos. Otra vez, gracias por estar presentes en la clase del 18 de febrero. Resistencia a materiales, sección B. Entonces, anuncios. Primero, recuerden que la próxima semana ya pueden venir los que quieran. A partir sería miércoles y viernes esta clase. Miércoles y viernes, según horarios, ¿verdad? Siempre las 10:15, el miércoles en la C23 y el viernes en la C24. Ya, semana 1, recuerden, ustedes tienen que venir una semana completa, una semana presencial completa de Alfaro Ramos a Mendoza Dueñas y de Mengíbar Méndez a Sarceño González. Sería de la próxima a la siguiente semana. Ya, si usted al caso tiene una conveniencia de cambiar la semana 1 por la semana 2 o viceversa, me avisa. No creo que haya problema porque hay gente que no va a venir, ¿verdad? Prefiere estar en su casa, ¿verdad? En esta cuestión. Lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a presentar la clase, mis apuntes de clase sobre la pared que tengo atrás, y el que esté presencialmente va a estar viendo lo mismo que esté en la pantalla de mi computadora. Es decir, yo no voy a escribir en la pizarra, no, porque no tenemos esa tecnología, ¿verdad? De que hay unas cámaras que lo siguen a uno y con gestos puede usted, inteligencia artificial, ¿verdad? Puede usted manejar la cámara, que hay un zoom o que enfoque a los alumnos, o en sí que usted escriba y mire a través de una cámara especial la pizarra. No tenemos esa tecnología, entonces simplemente vamos a proyectar las mismas clases sobre la pantalla. Yo estaré sentado de alguna manera en algún costado y guardaremos distanciamiento. Entonces es bueno que vengan desde el hecho de estar en la casa. Ya llevan casi 2 años ahí encerrados, pero la temática de la clásica es la misma. Lo mismo que yo voy a hablar presencialmente aquí, será lo mismo que usted ve allá. Entonces, si vive muy lejos, también considérelo, ¿verdad? Pueda que no le convenga venir. Usted sabrá lo mejor para usted. Eso sí, los exámenes sí son presenciales. Ahí no hay escapatoria, va a tener que venir a la universidad a hacerse los exámenes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con la temática de venir a clase la próxima semana. Ya, Daniel, no, si no puede venir, no venga, pero atienda la clase desde su casa, porque siempre usted debe marcar su asistencia por usted mismo ahí en la clase. De vez en cuando yo tomaré lista, un control aleatorio ahí. Por ejemplo, la otra semana o la próxima, podría pasar lista y usted dice su nombre mientras yo lo menciono y usted dice presente. Menciono su nombre y usted dice presente. Pero por lo general, usted debe marcar su asistencia por usted mismo, ahí en el Moodle. Estamos. Bueno. Entonces no hay problema ahí. Usted decide.
porque nosotros, recuerde, estamos anclados al Ministerio de Educación, a lo que ellos digan. Entonces ellos dicen, mire, el alumno puede llegar, pero es opcional. Bueno, sigamos así. Pero los exámenes sí van a venir. Estamos. Bueno, entonces seguimos con el material de clase. Ahora vamos a ver un tema nuevo que son los elementos estáticamente indeterminados y esfuerzos térmicos. Vamos a empezar también con los esfuerzos térmicos. Llenamos las clases ahí. Dice elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Hasta el momento, nosotros con la estática hemos podido determinar reacciones, fuerzas internas en los elementos, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de estructuras no son determinadas. Cuando nosotros con la estática, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en algún punto del cuerpo, las igualo a cero y simultaneo esas ecuaciones, puedo obtener, como repito, las reacciones y fuerzas internas de los elementos estructurales. Entonces se dice que es una estructura estáticamente determinada. Pero en la mayoría de los casos hay indeterminación. Quiere decir que el número de ecuaciones de estática no es suficiente para poder determinar tanto las reacciones como las fuerzas internas de los elementos. Entonces tengo que auxiliarme de la resistencia de materiales y de otras ecuaciones que provienen de las deformaciones y de la compatibilidad de ellas mismas para poder solventar la determinación de todas esas reacciones y fuerzas internas de la estructura. Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver cómo puedo yo entonces, tanto siempre la estática, no me voy a olvidar de ella, aplicar la estática, pero contribuir con ecuaciones adicionales que provienen de la deformación de la estructura. Entonces leamos ahí elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Existen conjuntos de elementos cargados axialmente en donde las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar las fuerzas que cada sección soporta. Es decir, el número de reacciones o fuerzas resistivas internas es mayor que el número de ecuaciones independientes de equilibrio. ¿Verdad? Que era lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos? ¿Verdad? Dice ahí, en estos casos, estas estructuras son estáticamente indeterminadas. Por lo tanto, se requiere, mire, aquí está las palabras claves, ecuaciones adicionales que relacionen las deformaciones elásticas con las fuerzas en los distintos elementos. Entonces, lo que yo debo de hacer entonces es proporcionar ecuaciones adicionales basándome en la compatibilidad de deformaciones. Entonces, en esa compatibilidad de deformaciones voy a poder obtener una relación entre una fuerza y otra que me va a ayudar a simultanear las ecuaciones que yo tengo pendientes en la estática. Eso es lo que les está diciendo ese párrafo. Fíjense que, modestia aparte, las notas de clase van al grano y tienen lo que ustedes deben de saber de entrada. Entonces, la mejor manera de entender este concepto es a través de un ejemplo directamente, para no estar hablando más teoría. Dice, una barra horizontal de peso despreciable y rígida está articulada en A y cuelga de una varilla de bronce de 2 metros y otra de acero de 1 metro de longitud. Entonces miremos ahí el dibujo, el esquema.
de la estructura y les dice a ustedes, mire, esa varilla articulada en A, es importante esta articulación en la configuración estructural de esa barra. Entonces, mire, es una barra rígida, dice, articulada en A, que pende o cuelga de dos varillas, una de acero con 1 metro de longitud y una de bronce con 2 metros de longitud. Entonces, coloco un peso de 50 kilonewton en el extremo derecho de la barra rígida horizontal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Voy a ver lo que me piden ahí. Me piden, dice, si los módulos elásticos son de 283 giganewtons sobre metro cuadrado y los límites de proporcionalidad de 240 meganewton sobre metro cuadrado y 140 meganewton sobre metro cuadrado para el acero y el bronce respectivamente, determine los esfuerzos en cada varilla y revise si estos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Es decir, yo al colgar ese peso en el extremo derecho de la barra rígida de 50 kilonewton, haré que la varilla de bronce y la del acero tengan una deformación axial y por tanto tengan una carga P a la que yo debo de saber cuánto vale. Entonces, si P de cada varilla entre A me dará el esfuerzo en cada varilla y debo de compararlo con el permisible de 240 y 140 meganewton para el acero y el bronce. Recuerden que el esfuerzo permisible es el que está, ¿verdad?, en la curva de esfuerzo de formación. Decíamos, donde termina la línea recta y empieza la afluencia. Este sería mi sigma y este es mi límite de proporcionalidad. Entonces, el máximo en el rango elástico. Entonces, yo tengo que revisar si al colgar ese peso de 50 no se me sobrepasa ese límite. Entonces, el punto es que yo debo de encontrar qué fuerzas resisten las varillas de acero y de bronce debido a este peso de 50 kilonewton y considerando que esta varilla es rígida, ¿verdad? Se considera rígida porque de alguna manera tiene un área o una inercia mucho más grande que las varillitas de acero. Entonces sí la puedo considerar rígida. Es decir, no se deforma. Pero sí, los cables de acero y de bronce, las varillas sí se van a deformar. Y importante, eso está articulado en A. Entonces, la cuestión que yo debo de decir, mire cuánto vale la fuerza en el acero, cuánto vale la fuerza en el bronce, debido a colgando ese peso ahí de 50 kilonewton, y FA lo voy a dividir al final entre el área para obtener un esfuerzo y compararlo con el módulo, con el límite de proporcionalidad que me da el problema. Entonces, si yo, como siempre, hago el diagrama de cuerpo libre, el D punto, C punto, L de la barra rígida horizontal, mire, resulta que en efecto yo debo de dibujar en ese diagrama cuerpo libre la reacción en los soportes. En este caso, como es articulado, solo tiene dos. Es RAX y RAY en X y Y respectivamente direcciones. No se me olvide que debe de haber una reacción ahí. Luego dibujo también la carga externa aplicada, que es el peso de 50 kilonewton gravitacionalmente, ¿verdad?, hacia abajo. Y dibujo hacia arriba
las fuerzas de las varillas FA y FB. La cuestión aquí, pongan atención, es que realmente, ¿verdad? Por lógica, yo miro que estas varillas están tensionadas. Por lógica. ¿Por qué? Porque aquí está el peso, aquí abajo. Entonces pongo las varillas hacia arriba. A veces, en los problemas no es fácil ver si está en tensión la varilla o en compresión. No es fácil verlo. Sin embargo, la resistencia a materiales y los métodos que vemos me ayuda a mí a deslumbrar en qué estado está según compatibilidad de formación. En este caso, ¿verdad? Es más fácil. Y si yo hago un corte, por ejemplo, de la varilla arriba y abajo y aíslo el corte y hago el diagrama de cuerpo libre, en efecto, mire, esa varillita está tensionada. Por acción y reacción, ¿sí? La barra rígida tendrá que sentir un jalón hacia arriba, porque es una tensión. Igual para FB. Entonces, entendido, yo lo que estoy diciendo ahí, mire, esas varillas, yo las he puesto en tensión, las dos. Entonces, guardo esa información. Yo sé que las he puesto en tensión, a pesar que no tengo la respuesta. No la tengo. Entonces, es lo que voy a averiguar. Entonces, si hacemos una sumatoria, por ejemplo, de momentos en A, o veo en primera instancia que yo tengo cuatro incógnitas, 1, 2, las reacciones 3, 4, para 3 ecuaciones de equilibrio, que pueden ser sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y una de momentos, me va a quedar, por más que haga con estática, una incógnita sin resolver. No la puedo resolver. No puedo resolver el sistema. Entonces digo yo que es indeterminada en primer grado. ¿Por qué? 4 incógnitas menos las 3 ecuaciones me da el 1. El 1. Entonces yo necesito una ecuación adicional. Entonces si hacemos sumatoria, por ejemplo, de momentos en el punto A, lo hago por conveniencia porque en realidad las reacciones, como verán, no las voy a utilizar para conocer en efecto FA y FB. Entonces si hago una sumatoria de momentos en la articulación, fuerza por distancia perpendicular, establezco convención de signos santorario positivo, FA por 0.6, es este, FB por 1.6, 0.6 más 1, positivos, menos 50 por 240, que es la longitud total de la barra, 0.6 más 1 más 0.8. Mire, igual a 0, para que esté en equilibrio, y tendré una ecuación A que queda como 0.6 veces FA más 1.6 veces FB es igual a 120. Entonces yo puedo hacer también una sumatoria de fuerzas en X y en Y no voy a salir de nada. No voy a poder determinar FA y FB. No puedo. Entonces necesito una ecuación adicional que me relacione las fuerzas de las varillas. Las necesito. ¿De dónde la voy a obtener? De las deformaciones. Si yo dibujo, ¿verdad?, el diagrama de compatibilidad de deformaciones justo abajo de la estática, mire, ahí está. Yo he dibujado una deformación en el acero y una deformación en el bronce aquí hacia abajo. La varilla horizontal rígida, mire, está horizontal al principio, aplico la carga y toma esta línea recta punteada porque sigue siendo rígida. ¿Va? Es una línea recta, pero ahora inclinada. ¿Por qué? Es una barra rígida.
Sin embargo, la deformación en A la dibujo hacia abajo. Pregunta al público, ¿por qué no dibujo la compatibilidad de deformaciones hacia arriba? Así. Con delta A para el acero y delta B para el acero. Yo aquí estoy ocupando subíndices A, ¿verdad? Siempre de acero, fuerza del acero, y B para fuerza del bronce. Y también las deformaciones, mire, le pongo el delta, característico de deformación, A de acero y B de bronce. La pregunta es, la barra rígida, ¿por qué no la muevo hacia arriba y dibujo las deformaciones delta A y delta B en sentido hacia arriba? A ver, ¿por qué? Participación. Exacto, Kevin. Muy bien, Kevin. Entonces, si está en atención, mire lo que estoy indicando en el diagrama de compatibilidad de formaciones es un alargamiento. Yo le he puesto atención aquí. Entonces, la barra original está puesta así. Entonces, yo la tengo que alargar, porque yo he supuesto ahí arriba la tensión. Por lógica debe de estar atención por la carga de 50 kilonewton que está aplicada ahí en el extremo derecho. Va, pero yo debo de ser compatible. Igual la fuerza en el bronce, le he supuesto atención, debo de sufrir un alargamiento. E importante, como yo tengo una articulación en A, ese punto no se va a mover, no se mueve, porque está articulado, está pegado allá a la pared. Entonces solo lo puedo tomar como un pivote para rotar con respecto a ese punto la barra rígida. ¿Entendido? Eso es lo que les acabo de decir, es importante. Unos dibujan unas cosas así en los exámenes, o las tareas, y le ponen desplazamiento a esto. No, ahí no hay desplazamiento. Ahí lo que hay es un giro, ¿verdad? Para poder tener esas deformaciones en A y B. Entonces, teniendo claro lo que yo estoy haciendo y siendo compatible, ¿verdad? No me canso de decir eso. Siendo compatible, puedo realizar una relación o igualar las tangentes, ¿verdad? Aquí hay un ángulo y digo tangente de teta es cateto opuesto entre adyacente. Delta A entre punto 6. A punto 6 es esta distancia según las cotas originales. Como la deformación del acero es a punto 6, como la deformación del bronce es a 1.6. 1.6 es todo este cateto. Les digo, la deformación del bronce es a todo este cateto adyacente, como la deformación del acero es a punto 6. ¿Entendido lo que he hecho ahí? Fíjense que también yo no le pongo signos a esa deformación. Lo hago en términos absolutos. Entonces, dicho esto, yo puedo entonces calcular la deformación como P por L entre A por E, que ha sido las demostraciones en las clases pasadas, y son las deformaciones en términos del acortamiento o alargamiento debido a carga normal a la sección transversal o axiales. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es sustituir el LE entre AE, que son datos del problema. Para el acero es 1 metro, el área 600 milímetros al cuadrado y el modo de elasticidad 200 por 10 a la 9. Aquí yo estoy ocupando unidades de Newton y metro, ¿verdad? El modo de elasticidad tiene que estar en Newton sobre metro cuadrado, el área en metro cuadrado y la longitud en metro.
Entonces, FA me dará en Newton. FA no lo conozco, entonces lo pongo ahí y pongo la relación 1 entre 0.6. Y del otro lado, ¿verdad? 1 entre 1,6 por FB, por su longitud 2, entre A y el E del problema, que era 300 milímetros cuadrados, hoy en metros, por 10 a la menos 6, y 80 gigapascales. Recuerden, el giga es 10 a la 9. Y el pascal, newton sobre metro cuadrado. Entonces, si yo calculo eso, tengo unos términos exponenciales ahí por 10 a la menos 8, pero llevando a la mínima expresión, me doy cuenta, ¿verdad? Al dividir esos números exponenciales, que FA es igual a 3.61 veces la fuerza de FB. Es decir, el acero, la fuerza del acero tiene 3.61 veces la fuerza de FB. Entonces, mire, felizmente yo ya tengo una ecuación adicional que me relacione las fuerzas y poder simultanear con la ecuación A. Dicho esto, FA lo sustituyo, 3.61B lo sustituyo aquí. Aquí está 0.6 por 361 de FB más 1.6 de FB igual a 120. Puedo despejar FB, 31.86 kilonewton, y la fuerza del acero, 115.03 kilonewton. Entonces toma más fuerza, ¿verdad? El acero, por ser el acero más rígido. Entonces conozco las fuerzas del acero ya a través de la estática y la compatibilidad de formación. Entonces el problema no termina y la respuesta me da positiva. Mire, positiva quiere decir que el sentido que yo asumí en la estática es correcto. Es correcto. Entonces sí, las varillas en efecto están en tensión. Una vez yo tengo segura la respuesta de las fuerzas, simplemente divido las fuerzas entre su área de sección transversal, porque son fuerzas normales o axiales, y puedo obtener, en efecto, el esfuerzo P entre A de cada varilla de acero y bronce como 191.72 megapascales y 106.2 megapascales para el acero y el bronce respectivamente. Eso entonces lo debo de comparar con los esfuerzos permisibles, con los límites máximos elásticos que me da el problema de 240 y 140. Entonces estoy seguro que esas varillas no van a entrar a influencia ni romperse. Y estoy asegurándome que el sistema estructural trabaje en el rango elástico, ¿verdad? Que es el que nos interesa ahorita en resistencia de materiales. Entonces, sigma contra deformación unitaria, ¿verdad? Estoy trabajando justamente en la línea recta, donde la pendiente es el módulo de elasticidad de los materiales. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? Bueno, Luis, gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Fíjense, es
un ejemplo que me muestra a mí cómo puedo solventar ese grado de indeterminación de 1. Entonces, yo necesito tantas ecuaciones como el grado de indeterminación, que es las incógnitas originales que tengo menos las ecuaciones de estática, que siempre son 3. Entonces, lo obtengo a través de la compatibilidad de formación. Gracias, Marcela. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte de la clase, que son los esfuerzos térmicos. Ojo aquí con este tema. Vamos a ver. Entonces siempre, mire, dentro de las estructuras estáticamente indeterminadas, vamos a estudiar lo que pasa si yo aplico temperatura a las estructuras. ¿Va? Ustedes saben, ¿va? Con el cambio climático eso es imperante hoy. Yo puedo tener un techo, por ejemplo, metálico, con aire acondicionado, ¿verdad? En el día, ¿verdad? Y en la noche hacer un gran calor. Entonces puedo tener variaciones de temperatura en las estructuras que pueden tener esfuerzos sustanciales. Veamos ahí esfuerzos de origen térmico. Miren la palabrita esta, esfuerzos de origen térmico. Entonces se crearán esfuerzos por el incremento o decremento de temperatura en los elementos. Dice, los cambios de temperatura provocan en los cuerpos dilataciones o contracciones. De manera que la deformación lineal delta T es igual a alfa, la grieta por L por delta T, donde alfa es un coeficiente de dilatación lineal con unidades metros sobre grados centígrados o simplemente grados centígrados a la -1. Y L es la longitud del elemento y delta T es la variación de la temperatura. Es decir, yo sí, fíjense, delta T les dice que es una variación de la temperatura. Es decir, si yo tengo originalmente un elemento a 25 grados centígrados, ¿verdad? Y lo llevo, por ejemplo, a 50 grados centígrados, en la fórmula yo voy a ocupar 25, que es el delta T. ¿Va? La diferencia de 50 menos 25. Estamos. L es la longitud del elemento y alfa es un dato, ¿verdad?, del coeficiente de dilatación térmica que depende del material, me lo da el fabricante. Entonces yo puedo, si tengo un incremento, el elemento se va a dilatar o se va a elongar. Si tengo un decremento de temperatura, el elemento se va a acortar o va a sufrir una contracción que tiene una cantidad delta T, según esta fórmula, tantos milímetros. ¿Ah?
Esto, fíjense, es siempre y cuando el elemento no esté restringido. Si yo tengo, por ejemplo, una varilla empotrada ahí en la pared, usted viene, le empotra ahí con algo, abre un hoyo ahí con un taladro, la empotra y la calienta, la varilla, la calienta, ¿sí? Sufrirá una deformación, una elongación delta T. ¿Por qué? Porque no tiene restricción, está libre. El problema es cuando yo someto a temperatura las estructuras estáticamente indeterminadas. Ahí viene la cuestión. Si es una estructura determinada, como esa simple varilla que yo he puesto ahí, la caliento y se elonga, pero no tiene esfuerzos. ¿Ya lo vieron? ¿Qué va a pasar si ahora yo restringo al otro lado derecho y vi doblemente empotrada esa varilla y la caliento? Ahí se van a generar esfuerzos, P entre A, debido a que la varilla no puede desplazarse libremente, porque ya la volví estáticamente indeterminada. Entonces dice, le damos aquí, al no impedir la deformación por temperatura, no aparecen esfuerzos en la estructura, como es el caso de los sistemas estáticamente determinados. Lo que le estaba explicando, cuando no es posible impedir las deformaciones térmicas, aparecerán fuerzas internas que contrarresten estas deformaciones. Los esfuerzos originados por estas fuerzas internas se les denomina esfuerzos térmicos. ¿Estamos? Entonces, esa varillita que yo dibujé ahí arriba, la vamos a estudiar más en detalle. Entonces, yo lo que quiero calcular es cuál es el esfuerzo inducido por la temperatura, incremento o decremento. Y ese esfuerzo es P entre A. Estamos. Es decir, la barra, al tratar de expandirse, generará una fuerza axial, ¿verdad? P, que me va a provocar ese esfuerzo. No sé si lo ven. Si yo simplemente caliento esa varilla sin el apoyo derecho, el empotramiento derecho, la clavo en la pared, caliéntela, sí, se va a dilatar, pero no va a tener un esfuerzo. Lo que le estoy explicando es bien profundo. Pero así es ingeniería. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para empezar a entender esto y lo vamos a discutir. Dice, un miembro estructural de acero de un horno se somete a un incremento de temperatura de 95 grados Fahrenheit mientras se mantiene rígido en sus extremos. Calcule el esfuerzo resultante en el acero. Considere alfa igual a 6.5 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit a la menos 1. Es el coeficiente de dilatación térmica. Como elasticidad 30 por 10 a la 6 PSI. Y les da un esfuerzo permisible de 43.000 PSI. PSI son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, mire, yo tengo esa varilla de acero ahí y está biempotrada, o sea, doblemente empotrada, tanto en su extremo izquierdo como en su extremo derecho. Tiene una longitud de L y les dan los datos de alfa y E. Y la calienta usted 95 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿qué esfuerzo térmico genera eso? Resulta, mire, que la mejor manera de ver el fenómeno que pasa ahí, yo caliento eso, mire, generará
por tratar de expandirse, pero no puede. Una fuerza de compresión. A todos lo miran ahí. Yo trato de... La varilla trata de expandirse por la dilatación, porque estoy incrementando la temperatura. Lo que va a pasar es que se generará una fuerza de compresión F que no la puedo obtener por simple estática. No puedo. Me va a quedar ese F ahí. No puedo. O sea, sé que son iguales, pero no tengo el módulo. Entonces es una estructura estáticamente indeterminada. Entonces, la mejor manera de ver esto, ojo, es a través del principio de superposición de efectos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo libero el empotramiento de la derecha y permito que la varilla se dilate con el delta T que está aquí, ¿cuánto será esa dilatación? ¿Verdad? Simplemente es alfa L delta T, como miramos. Pero la varilla no está libre, sino que está empotrada. Entonces, para que llegue al mismo punto del empotramiento, tiene que regresar por una deformación de acortamiento delta P. Es decir, la deformación por temperatura debe ser igual a la deformación, en este caso, por carga inducida por el incremento de temperatura. Dice ahí, leamos, hay una nota ahí, dice, para que esto suceda, la barra tiene que estar en compresión por la dilatación de temperatura. Entonces yo regreso, mire, quito el empotramiento, lo quito, dilato la barra, o sea, el hongo, pero para que llegue al mismo punto donde está originalmente con el empotramiento, la tengo que regresar. Este acortamiento me indica compresión y estoy siendo compatible con la estática. Yo dije aquí, puse una fuerza de compresión, una carga P, que está aquí abajo también. Entonces, si eso es cierto, voy a igualar alfa L delta T a PL entre AE. El esfuerzo térmico, ponga atención, es P entre A. Este es el esfuerzo térmico. Una cosa es dilatación térmica, elongación o acortamiento por temperatura, pero otra cosa es el esfuerzo P entre A que se me genera por ese impedimento que hay en la indeterminación de las estructuras. Entonces, si yo igualo las deformaciones, mire, y las igualo, digo, alfa 6.5 por 10 a la menos 6, L, no me da el valor, ¿verdad? Delta T, 95 grados centígrados, y P por L entre A por E. L se me va a anular y puedo determinar el esfuerzo sigma, despejando de aquí. Yo tengo el modo de elasticidad, me lo da el problema, 30 por 10 a la 6, y puedo despejar el esfuerzo térmico como 18.525 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces el esfuerzo térmico es menor que el esfuerzo permisible y es un esfuerzo a compresión. Pregunta, ¿entendido? Pregunta, ¿por qué yo no dibujo el delta P hacia acá? O sea, con sentido hacia la derecha. Si yo estoy diciendo, mire,
que esa dilatación, por lógica aquí, me comprime la barra. ¿Por qué no dibujo delta P hacia la derecha? Ajá, ¿qué estaría diciendo yo? Que la barra está en tensión, pero exacto. Entonces eso estoy siendo incompatible. Entonces todo es, mire, todo es la compatibilidad que usted maneja. Creo que me salí de clase. Me salí de clase. Me disculpar, me salí de clase, apreté ahí el botón sin querer. Bueno, presento la clase otra vez. Está interesante. ¿Verdad? De eso se trata, de hacerlo interesante. Entonces decíamos, el compañero, ¿quién fue quien participó? Disculpe. ¿Alguien participó? Bien, Daniel dijo muy bien, mire, no se puede dibujar la barrita, la deformación delta P hacia la derecha, porque yo estuviera diciendo que la barra se me esté elongando. Yo le he puesto aquí, miren, compresión. Pregunta, ¿qué pasaría si el delta T ahora no fuera un incremento de temperatura, sino que fuera un decremento de temperatura y los mismos 95 grados Fahrenheit? Es decir, congelo eso, ¿vale? Aplico un decremento de temperatura y mantengo bien empotrado, doblemente empotrada esa varilla. La fuerza o el esfuerzo térmico que se genera por ese decremento sería siempre en compresión o estaría en tensión. A ver. En tensión. ¿Y cómo dibujaría yo la compatibilidad de deformaciones aquí? A ver, el delta T, ¿para dónde lo dibujo? Aquí está mi referencia. ¿Lo dibujo hacia dónde? Delta T sería para la izquierda. Muy bien, delta T sería a la izquierda. ¿Y delta P? Exacto. O sea que yo dibujo muy bien, perfecto. ¿Quién fue el que participó? Quiero ver. Francisco. Excelente, Francisco. Entonces, mire, yo dibujo a donde termina la deformación térmica o dilatación térmica, la punta de flecha de la dilatación térmica, empiezo a dibujar la deformación por carga. Entonces, aquí que estoy diciendo, en este delta P, que la varilla está en tensión. ¿Ya? Si se fijan, aquí yo no tengo signos de nada. A uno se confunden y dice como la temperatura es decremento, le pongo un signo negativo. Ahí no. Todo es cuestión de ser absoluto, pero compatible en el diagrama de deformaciones. Entonces, si yo hago un decremento de temperatura, mire, esto ya no vale. Digo, bueno, esto se me va a contraer un delta T, pero debe de regresar a partir de donde termina una deformación, una dilatación, la carga. ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? La estoy alargando. Entonces tiene que estar el P en tensión. Entonces la varilla, en efecto, estará tensionándose. Y el esfuerzo térmico valdrá el mismo valor de 18.525, pero ahora
en tensión. Entendido lo que es el esfuerzo térmico. El esfuerzo térmico es causado por el impedimento que tiene la estructura de poderse desplazar libremente, porque es indeterminada y es P entre A. Entonces, la mejor manera de comprender esto es a través de superponer el efecto de liberar la estructura, dejarla dilatar y luego regresarla al punto original de la configuración a través de una deformación por carga que lleva implícitamente el esfuerzo térmico, como ya les expliqué, P entre A. Este es el esfuerzo térmico. Es un concepto precioso, bello, ¿verdad? De ingeniería, ¿verdad? Que es aplicable a una cantidad de cosas, ¿verdad? No solamente los techos, ¿verdad? Usted quiere hacer aviones, el avión despega aquí con 35 grados centígrados en el aeropuerto y allá arriba perfectamente tiene menos 10 grados centígrados. Entonces lo debo diseñar con esfuerzos térmicos, señor. No se diga las naves aeroespaciales, los carros. A usted caliente, enciende el carro en la mañanita, ya vamos a ver un problema ahí. Y eso calienta a 100 grados centígrados cuando puede estar a 10 grados en la madrugada. Imagínense, 90 grados. Entonces, esto tiene aplicaciones grandes, tanto en ingeniería civil como en ingeniería mecánica, electromecánica. Entonces, estamos empezando a entender a través de la estática, compatibilidad de formaciones, módulos de elasticidad y entendían lo que es un esfuerzo axial, la inducción o el origen de esos esfuerzos por efectos de temperatura. ¿Preguntas, señores, de esto? ¿Preguntas? Díganme. Sí, son afectados. ¿Por qué? Porque generan esfuerzos. Esos cambios de temperatura incluso pueden hacerme quebrar el material. Si el esfuerzo permisible se sobrepasa, si yo caliento demasiado eso, tú puedes hacer la prueba aquí, caliéntalo el doble, el esfuerzo permisible me puede dar doble. Entonces, me puedo pasar del esfuerzo permisible y el material quebrarse. Que de hecho eso es lo que pasa, por ejemplo, en el sobrecalentamiento de los motores en los carros. Lo que hace es fulminar el motor, va a quebrar cilindros, fajas y todo eso. Es esto. Entonces sí, la respuesta es sí. Perfecto. ¿Qué afecta? Estamos. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, Daniel. Sí, Daniel. Se contrae. Ok. Una cosa es contracción o dilatación, y otra cosa es la elongación que te produce el P por L entre A y... Son dos cosas distintas. Por ejemplo, dijimos que si yo el delta T lo bajaba, entonces por principio de superposición quita este empotramiento. Entonces, lo que tienes que hacer es contraer por el delta T. Eso se va a contraer porque es un delta T
un decremento. Entonces la barra quita el empotramiento derecho, ¿qué va a pasar? Se va a contraer, pero para que tenga la configuración original, ¿verdad? Llegue al punto derecho, tú tienes que alargar la varilla. Y la única manera de alargarla es a través de una fuerza P para que llegue al mismo punto. Entonces, una cosa es deformación por temperatura, dilatación, y otra cosa es la deformación por la carga axial que te está generando el impedimento de la varilla a poder desplazarse. Ahí está. No sé si contesté tu pregunta, son dos cosas distintas ahí. Entonces tú estás confundiendo el delta T con compresión. No, ese es tu problema. No, el delta T es una contracción, pero lo que manda es el delta P, que tiene que estar en tensión para que la varilla siempre se mantenga bien potrada. Entonces, esa cuestión de la superposición es importante. Quita este empotramiento y te darás cuenta, ¿verdad? Que así debe de ser para poder tener y ser compatible. Estamos. ¿Ya? Entonces, contracción no significa compresión, ¿no? No. Ahí está la cuestión. Es muy profundo, sí, sí, es un concepto muy profundo, sencillo, sí, pero, ¿verdad? Hay que ordenar los conceptos. De lo que yo les decía, resistencia de materiales es una materia donde a uno le ordena la cabeza y el nivel de ingeniería empieza a subir al nivel que debe de ser. Yo sin resistencia de materiales, pues sí, soy otra cosa, pero no soy ingeniero. Esta materia, siempre se lo he dicho a los alumnos, es el corazón de la ingeniería civil y también de la arquitectura. Sirve de mucho. Bueno, preguntas. Muy buena intervención. ¿Quién preguntó? Fue lo de la... ¿Alguien preguntó? La última pregunta, ¿quién la hizo? Ya se fue. Ah, Daniel. Gracias, gracias. Excelente pregunta. Sí, Francisco. Muy bien. Claro, en estos ejemplos, ¿verdad? La hemos considerado lineal a lo largo de su eje longitudinal, pero perfectamente puede ser un cuerpo sólido expandirse en todas las direcciones. Con respecto a eso, vamos a ver en la clase la relación de Poisson, donde, ¿verdad? Eso lo miraremos justamente después, el primer tema después del parcial. Tridimensionalmente yo puedo deformar el cuerpo. Entonces sí, es en todas las direcciones. ¿Va? Pero ahorita, calmados ahí, solo lo estamos haciendo longitudinalmente. Para empezar a entender los conceptos. Luis. Bueno, Francisco, Luis. Sí, claro. Exacto. Aquí estamos en una dimensión ahorita. Y de hecho te interesa una dimensión, ¿va? Por la configuración estructural. ¿Va? La varilla está puesta verticalmente, me interesa la deformación a lo largo de ella, axial. ¿Va? No me interesa mucho ahorita la dilatación, por ejemplo, si una varilla vertical en X, no, me interesa ser compatible en la dirección de carga. Pero si hay más. Estamos.
Bueno, bueno, no los quiero aturdir con más, ¿va? Se dieron cuenta que tienen que atender clase, ¿verdad? Cada clasecita lleva ahí, como digo yo, proteína, y estén atentos y anden encima de los conceptos. ¿Va? Cualquier pregunta me la hacen saber, no tengan pena, nadie nace aprendido. A todos nos ha costado aprender estas cosas, no son fáciles. Y ordenar los conceptos es lo que tienen que hacer antes de entrar. Lean lo que está en los apuntes ahí de clase, ahí les he puesto la clave. Si lo leen y lo leen y lo leen, le van a caer rápido. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Por favor, marque asistencia y nos vemos el miércoles. Primero Dios, los que quieran venir presencial son bienvenidos. Y cuídense y tengan feliz fin de semana. Dios. Dios les. Bueno, Daniela, nos vemos. Adiós, adiós, Francisco, cuídese. Bueno, nos vemos. Ajá, Mónica, sí. Va a venir en la tarde a que le instale el programa. ¿Va? Ah, edificio C, segunda planta, ahí me va a encontrar. Va, edificio C, segunda planta. Bueno, Dios. Sí, Kevin. Ah, si quieres, bien, bien, tienes laptop. Si quieres, vienes un día y miramos eso personalmente, rápido. Más fácil. Va, va, va. ¿A qué hora más o menos vas a venir? Ah, va. A las 2 de la tarde, cuando venga de regreso, te puedo atender. Va, va pues, nos vemos. Dios. Bueno, vaya, venga pues. ¿Cuándo va a venir? Hoy. Va, venga. Dios, cuídese. Luis, con instalación, va. Vete por aquí. El lunes, va, perfecto. En la mañana, va, perfecto. Te espero. Bueno, bueno.